Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, pues el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. 1 Corintios 11, 13, 14. Cada domingo, en iglesias de todo el mundo, las voces se alzan al unísono, cantando melodías que conmueven el alma y elevan las manos al cielo. Pero ¿y si, oculto tras estas hermosas armonías, se esconde algo mucho más siniestro? Algo diseñado no para acercarte a Dios, sino para distorsionar sutilmente la verdad de su palabra. No se trata solo de música, se trata de una guerra por tu alma, librada a través de las mismas letras que proclamamos como alabanza. Antes de comenzar, tómate un momento para suscribirte a este canal y activar las notificaciones, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar para siempre tu perspectiva sobre la adoración moderna. Si estás listo para adentrarte en la verdad y recuperar la autoridad de las Escrituras en tu vida, aquí es donde empiezas. Hay una razón por la que Satanás no se presenta con cuernos y horcas. Es más astuto que eso. Envuelve el engaño en belleza, en consuelo, en bandas sonoras que nos hacen sentir espirituales, mientras nos conducen a la ruina espiritual. Y en ningún otro ámbito esta táctica tiene más éxito que en el ámbito de la música de alabanza. Las canciones que encabezan las listas cristianas, llenan estadios y hacen llorar a millones de personas, quizá no estén llevando a la gente a Cristo, sino a una versión de Él que no existe. Una versión desprovista de santidad, carente de arrepentimiento y cargada de euforias emocionales que se desmoronan ante la verdad bíblica. Una de las mentiras más engañosas que el enemigo ha sembrado en la iglesia es que los sentimientos son lo mismo que la fe. Que si una canción te da escalofríos, debe ser de Dios. Pero esto no es lo que enseñan las Escrituras. La verdad de Dios es inmutable, no se basa en nuestra respuesta emocional. El corazón, como advierte Jeremías 17:9, es engañoso sobre todas las cosas. Sin embargo, la iglesia moderna ha erigido altares a la emoción, llamándola adoración. Hemos permitido que la melodía se imponga a la teología. ¿Y el resultado? Una generación que no puede discernir entre la convicción espiritual y el sentimiento manipulado. Reckless Love es uno de los ejemplos más vívidos de este cambio. Suena hermoso, ¿verdad? El crescendo arrollador, la búsqueda desesperada del amor de Dios, es poderoso. Pero, ¿llamar al amor de Dios imprudente? Eso no es licencia poética, es herejía disfrazada. Imprudente significa descuidado, sin reflexión, sin sabiduría. Y el Dios del universo, cuyas acciones están calculadas con soberana perfección, no puede ser descrito con una terminología tan descuidada. Cuando cantamos esta palabra, no lo glorificamos, lo menospreciamos. Y sin embargo, no se queda ahí. Canciones como esta no solo distorsionan las palabras, sino también la doctrina. Alimentan la idea de que Dios está tan absorto en nosotros que abandonaría la lógica y la razón para perseguirnos. Pero la Biblia no describe a un Dios necesitado. Describe a un Dios santo, que nos amó cuando aún éramos pecadores. Sí, pero cuyo amor está ligado a la verdad, la justicia y la rectitud. Su amor no es una apuesta arriesgada, es un pacto, sellado con sangre y anclado en la eternidad. El peligro no es que la gente cante las palabras equivocadas, es que estas palabras moldean nuestra forma de pensar sobre Dios. Cada letra se arraiga en nuestra teología. Y cuando las iglesias cantan sobre un Dios imprudente, semana tras semana, los creyentes comienzan a interiorizar un Dios emocionalmente inestable, que reacciona impulsivamente, en lugar de gobernar con soberanía. Eso no es adoración. Es adoctrinamiento espiritual disfrazado de alabanza. Y el costo es devastador. No podemos permitirnos ser pasivos. La adoración es una guerra. Cada palabra, cada frase, se alinea con el cielo o se opone a él. Y el enemigo sabe que si no puede hacer que rechaces a Dios con la boca, puede hacer que lo malinterpretes con tu música. Por eso es importante. Por eso debemos examinar lo que cantamos con el mismo escrutinio que aplicamos a lo que predicamos. Porque las canciones que cantamos son sermones, memorizados, repetidos y cantados desde lo más profundo de nuestras almas. Así que si todavía estás aquí,
No es casualidad. Estás siendo llamado a superar la fe superficial y adentrarte en el discernimiento espiritual. Esta es tu llamada de atención. Comparte este mensaje. Comenta abajo con tu país. Acompáñanos mientras enfrentamos el engaño en el lugar que creíamos seguro, nuestra adoración. Y quédate conmigo, porque lo que viene a continuación sacudirá los cimientos de lo que muchos llaman música cristiana. Hay algo peligroso en la adoración que te hace sentir cerca de Dios sin siquiera saber quién es. No es que la experiencia sea falsa, sino que no tiene fundamento. Cuando eliminamos la verdad de la adoración, creamos una euforia espiritual sin fundamento. ¿Y qué sucede cuando la música se desvanece? Cuando el milagro no llega, cuando el valle no se disipa, la fe se desmorona. Porque lo que sentimos nunca fue fe, fue actuación. Y Satanás no necesita convertirte en ateo, solo necesita mantenerte espiritualmente adicto a la emoción, en lugar de anclado en las Escrituras. ¡Qué nombre tan hermoso! Es una de las canciones de alabanza más populares de la era moderna, y sin embargo, bajo la superficie de su poética alabanza, se esconde una realidad mucho más compleja. Proviene de un ministerio, Hillsong, que se ha convertido en una potencia mundial, no por predicar el arrepentimiento, sino por predicar el emocionalismo. El fruto de un ministerio importa. Jesús lo dijo. Y cuando el árbol se construye sobre el evangelio de la prosperidad, pastores famosos, escándalos morales y transigencias teológicas, debemos cuestionar todo lo que ese árbol produce, incluyendo su música. Cantar sus canciones ignorando su fundamento es como beber de una hermosa copa llena de veneno. La gente argumenta que la letra en sí está bien, y eso podría ser parcialmente cierto. Pero el problema no son solo las palabras, sino la fuente. Cuando alzamos las manos y cantamos lo que escribieron, no solo nos conectamos con una melodía, estamos respaldando un ministerio que ha tergiversado constantemente el Evangelio. La Biblia nos advierte que no demos la bienvenida, ni apoyemos a quienes traen falsas enseñanzas. Sin embargo, cada domingo, los cristianos invierten millones en plataformas que predican a un Jesús distorsionado, todo porque la canción se sintió ungida. La emoción no equivale a la aprobación de Dios. También hay una teología sutil incrustada en el estilo de adoración que popularizó Hillsong, una que reemplaza la adoración bíblica con emociones artificiales. Las luces se atenúan, la música sube de tono, la multitud alza sus voces al unísono, y por un momento se siente como el cielo. Pero si eliminamos la actuación, ¿qué queda? ¿Es la verdad? ¿O es una dependencia de la atmósfera para sentir a Dios? Porque la adoración nunca se trató de cómo nos sentimos, sino de quién es Dios. Y si necesitamos estimulación emocional para sentirnos cerca de Él, no estamos adorando en espíritu y verdad, estamos adorando la sensación. Jesús dijo, Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. No solo espíritu, no solo emoción. Verdad. Esa es la parte que falta. Y cuando se elimina la verdad, la adoración se convierte en mentira. Eso es lo que hace que esto sea tan devastador. No es una religión nueva. Es una versión distorsionada del cristianismo que usa palabras, símbolos y música cristianos, pero que lleva a la gente a una fe que no puede soportar el sufrimiento, ni soportar las pruebas, ni reconocer al verdadero Jesús cuando habla. Así que, cuando cantamos, ¡qué nombre tan hermoso!, debemos preguntarnos, ¿nos atrae Cristo o el sentimiento? ¿Nos inclinamos ante el Santo de Israel o estamos perdidos en una ilusión bellamente elaborada que imita la adoración y nos ciega? Porque el enemigo no necesita reinventar la religión. Solo necesita redefinir a Jesús de una manera que se sienta bien, pero que no cueste nada. Eso no es adoración. Eso es idolatría. Y la iglesia debe despertar. Si esto te duele, bien, debería, porque el verdadero amor confronta. La verdad verdadera nos sacude. No fuiste creado para la alabanza superficial. No fuiste llamado a la dependencia emocional. Fuiste creado para conocer al Dios vivo, y Él no se encuentra en canciones que exaltan el yo y silencian la santidad. Quédate conmigo, porque lo que viene a continuación ha engañado a más creyentes que cualquier otro himno de adoración moderno.
Waymaker es un fenómeno global, desde megaiglesias en hasta reuniones clandestinas en África. Se ha proclamado un audaz himno de fe. Sin embargo, bajo su pegadiza repetición y su carga emocional, se esconde una teología que no se alinea con la Biblia, sino con el movimiento de la palabra de fe. Una doctrina que dice que si lo declaras, Dios debe hacerlo, que tus palabras crean realidad, que tu confesión posee poder divino. Eso no es adoración, es brujería con toga de coro. Cuando cantas estás aquí, moviéndote en este lugar, y lo declaras como una realidad con tus palabras. No estás alabando a Dios por quien es, le estás dando órdenes con tus declaraciones. Así no es como funciona la adoración. Así no es como funciona la oración. Dios no es convocado. Él no está a nuestra correa. Pero ese es el mensaje incrustado en estas letras. Una teología de control disfrazada de alabanza. Y cuanto más lo cantas, más lo internalizas. Empiezas a pensar que si simplemente dices las cosas correctas, crees lo suficiente, repites la letra el tiempo suficiente, Dios se moverá en tus términos. Eso no es cristianismo. Eso es manipulación. Y tiene sus raíces en un movimiento que ha descarriado a millones. El evangelio de la prosperidad, la teología del nombra y reclama, dice a la gente que el sufrimiento es un fracaso, que las pruebas son evidencia de una fe débil, que el amor de Dios se demuestra con el éxito material. Y cuando esas promesas fallan, como siempre ocurre, los creyentes quedan destrozados, culpándose por no haber creído lo suficiente. Eso no es fe. Eso es abuso espiritual. La Biblia es clara. En este mundo tendrán aflicción. Jesús lo dijo. No puede ser. No si tu fe es débil, pero la tendrás. La adoración que ignora el sufrimiento y predica la victoria constante no es adoración, es fantasía. Y la fantasía se siente bien en una canción, pero lleva a la desilusión cuando la vida te desgarra y Dios no te abre el camino como esperabas. De repente, el Dios que creías conocer desaparece, porque no lo conocías, solo conocías una canción. Waymaker no solo promueve una teología errónea, sino que también normaliza el autoengaño espiritual. Su naturaleza repetitiva e hipnótica ignora la razón, ignora la verdad y la reemplaza con condicionamiento emocional. No piensas, no disciernes, sientes, y a Satanás le encanta eso. Porque si puede embotar tu mente crítica y llenar tu corazón de promesas que Dios nunca hizo, puede controlar tu fe sin que te des cuenta. Eso no es adoración. Eso es manipulación. Y es hora de que lo llamemos por su nombre. Sé que no es popular. Sé que a muchos les encanta esta canción. Pero la verdad no pide aplausos. Exige claridad. Si amamos a Dios, debemos amar su verdad. Debemos poner a prueba los espíritus. Y eso incluye poner a prueba las canciones. No todo lo que dice Jesús nos lleva a Jesús. Algunas canciones nos llevan a nosotros mismos. Otras nos llevan a la fantasía. Y algunas, sí, incluso algunas que te hacen llorar, conducen directamente al engaño. Y las cantamos con los ojos cerrados. Pero debemos mantener los ojos abiertos. Ahora más que nunca. Hazlo de nuevo. No es solo una canción. Es una declaración que se ha repetido en miles de iglesias, semana tras semana, como si fuera evangelio. Su mensaje parece inofensivo, incluso inspirador. Ya abriste un camino, lo volverás a hacer. Pero bajo esa apariencia, se gesta algo mucho más peligroso. Porque esta canción surge de una teología que no solo le pide a Dios que actúe, sino que espera que actúe según nuestro horario. Asume la repetición divina como un derecho. Reduce la soberanía de Dios a un ciclo de nuestras exigencias. Eso no es adoración. Eso es manipulación melódica. Lo que hace que esta canción sea más engañosa que otras es cómo imita la fe. Suena a confianza. Se siente como creencia. Pero en realidad es presunción espiritual. La verdadera fe se rinde a la voluntad de Dios, sin importar el resultado. Esta fe exige resultados. Moviste la montaña una vez, ahora hazlo de nuevo. No como una oración, sino como una insistencia. Y ese tipo de teología no deja lugar para el sufrimiento,
ni para la espera, ni honra para el misterio del tiempo perfecto de Dios. Eso no es alabanza, es presión. Presión que ponemos en el cielo para que actúe. Las raíces de esta canción, y la iglesia de la que proviene, Elevation, están profundamente entrelazadas con la palabra de fe y las doctrinas del Evangelio de la Prosperidad. Stephen Furtick, la mente detrás de gran parte del mensaje, ha predicado públicamente la teología de los dioses menores, la creencia herética de que compartimos el poder creador de Dios, que podemos hacer realidad con nuestra palabra, tal como Él lo hizo. Y si somos dioses menores, entonces, por supuesto, esperamos que los mares se abran de nuevo, que los muros caigan de nuevo, que los milagros se repitan a nuestra voluntad. Eso no es cristianismo. Eso es poder falso envuelto en alabanza. La adoración no es una exigencia, es una rendición. No se trata de declarar lo que Dios debe hacer, sino de declarar quién es Él, incluso si no hace lo que esperamos. Canciones como Hazlo de nuevo invierten esa postura. Preparan los corazones para esperar resultados en lugar de prepararlos para la obediencia. Y el resultado es una congregación adicta al avance y alérgica a la quietud, hambrienta de victoria, pero desconocida para el valle, cantando a Dios mientras Él cumpla sus expectativas, pero en silencio cuando no lo hace. Y es más que solo teología, es formación. Estas canciones forman tu visión de Dios. No solo cantas la letra, te absorbes en ideas. Cada domingo, cada estribillo, cada puente que se repite durante 6 minutos hasta que te dominan las emociones. Y pronto, ya no solo crees en un Dios que obra milagros, sino que esperas que Él salte cuando grites, que responda como un genio, que se conmueva porque tu voz se elevó lo suficiente. Eso no es adoración. Eso es idolatría emocionalizada. Estamos criando una generación de creyentes que creen que la adoración se mide por los resultados, que la bondad de Dios se demuestra cuando hace lo que decimos, que si la montaña no se mueve, la canción estaba vacía o su fe era débil. Pero la Biblia nunca nos enseñó a mandar a Dios, nos enseñó a someternos a Él, a confiar en su voluntad, incluso cuando nos aplasta, a alabar en el silencio, a cantar en la tormenta. Hazlo de nuevo. Reemplaza esa reverencia con la repetición. Y la repetición, sin control, se convierte en adoctrinamiento. Si tu visión de Dios fluctúa según si lo hace de nuevo, entonces quizás nunca lo adoraste. Adoraste tus expectativas. Y eso es lo que estas canciones nos han enseñado poco a poco. Han convertido el santuario en un escenario, el altar en una arena, y a Dios en un intérprete al que invocamos con nuestros clamores. Pero Dios no se deja invocar. No está bajo nuestras órdenes. Él es Rey. Él es Santo. Y es hora de que nuestras canciones lo reflejen de nuevo. Luego está De tumbas a jardines, quizás la más seductora de todas, porque suena tan bien, tan poderosa, tan victoriosa. Un Dios que transforma lo muerto en vida, que trae belleza de las cenizas, predica esperanza, conmueve algo profundo. Pero no se dejen engañar. No toda belleza es verdad, porque bajo la pasión y la poesía se esconde uno de los engaños más sutiles y peligrosos que la Iglesia ha adoptado: la teología de la manifestación, disfrazada de lenguaje cristiano. El mensaje no es Dios puede transformarlo todo. El mensaje es puedes declarar la transformación, que puedes proclamar la resurrección, que tus palabras tienen la misma autoridad creativa que las de Dios, que no eres solo un adorador, sino un co-creador. Es la misma mentira que la serpiente susurró en el Edén: serás como Dios. Y ahora, esa mentira tiene una progresión de acordes y un equipo de producción nominado al Grammy. Lo que hace esto aún más peligroso es que la letra toma mucho de las escrituras, pero distorsiona su aplicación. Sí, Dios ha convertido las tumbas en jardines. Lo hizo por medio de Cristo. Lo hace por su voluntad, pero no lo mandamos, no lo decretamos, nos sometemos a Él. En el momento en que creemos que nuestra fe o nuestras declaraciones pueden hacer que la resurrección suceda, cruzamos la línea hacia la herejía, hacia una forma cristianizada de brujería, donde el poder no reside en Dios, sino en nosotros.
Eso no es adoración. Eso es rebelión. Y sin embargo, millones lo cantan, semana tras semana, con lágrimas en los ojos, creyendo que si creen con suficiente fuerza, declaran lo suficiente y cantan con la suficiente fuerza, pueden transformar su situación. Eso no es fe, es un engaño, porque cuando la tumba no se convierte en un jardín, cuando el milagro no llega, cuando la declaración fracasa, no cuestionarán la teología, cuestionarán a Dios, y su fe se hará añicos. Esta canción enseña a las personas a confiar más en sus palabras que en la palabra de Dios, a creer que siempre se promete un gran avance, que la resurrección siempre es ahora, que la belleza siempre es el siguiente paso. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia muestra a Job, sentado sobre cenizas, a Pablo, rogando que le quitaran una espina, a Jesús, sudando sangre en Getsemaní. Las tumbas no siempre se convierten en jardines, no en esta vida. A veces, siguen siendo tumbas. E incluso entonces, especialmente entonces, Dios sigue siendo bueno. La mentira central de tumbas a jardines no es solo que la transformación sea posible, es que puedes hablar para que exista, que puedes controlar el tiempo de Dios, su voluntad, sus acciones mediante declaraciones espiritualizadas. No está lejos de la práctica ocultista, no está lejos del paganismo, y sin embargo, se celebra en iglesias de todo el mundo, porque se siente bien, porque suena poderoso. Pero la verdad no se mide por el volumen, ni por las lágrimas que arranca. Se mide por la alineación con la palabra de Dios. No eres el arquitecto espiritual de tu destino. Eres un siervo, un discípulo, un portador de la cruz. Y si tu adoración te dice lo contrario, entonces te está mintiendo. Dios puede convertir tu tumba en un jardín, pero no porque tú lo hayas declarado, porque Él lo quiso, en su tiempo, para su gloria. Y cuando realmente entendemos eso, nuestra alabanza se vuelve real de nuevo. No es actuación, no es manipulación, solo humilde y santa entrega. Hemos llegado a una crisis en la iglesia, no porque la gente haya dejado de adorar, sino porque han dejado de cuestionar lo que adoran. El movimiento moderno de adoración se ha convertido en una industria. Produce sentimientos a la carta, cura experiencias espirituales como una lista de reproducción de Netflix, personalizadas, empaquetadas y sin costo. Y porque suena sagrado, porque parece espiritual, lo aceptamos sin discernimiento. Lo dejamos entrar a través de nuestros auriculares, nuestros santuarios, nuestros corazones, pero nunca ponemos a prueba el espíritu que hay detrás de la canción. El discernimiento no es juzgar, es obediencia. La Biblia no dice, disfruta de cada canción siempre que mencione a Jesús. Dice, examínalo todo, aférrate a lo bueno, rechaza lo malo, y el mal no siempre viene disfrazado de oscuridad. A veces viene con una progresión de acordes, un escenario tenuemente iluminado y un coro que hace llorar a la multitud. Pero las emociones no son evidencia de la verdad. La verdad es más aguda, corta, convence, expone a los ídolos, y a veces, el ídolo es el sentimiento que perseguimos en la adoración. Si Satanás sabe cómo aparecer como ángel de luz, ¿qué nos hace pensar que no se infiltraría en la adoración? ¿Qué nos hace pensar que no usaría la música, posiblemente la herramienta cultural más poderosa, para distorsionar la comprensión que la iglesia tiene de Dios? Esto no es una conspiración, es una guerra espiritual, y estamos perdiendo porque nos distrae el sonido. Estamos tan ansiosos por sentir el Espíritu que olvidamos que el Espíritu es santo. Y la adoración santa debe basarse en la verdad santa. Cada vez que cantas una canción, le estás enseñando a tu alma. Le estás dando forma a tu teología. Por eso Satanás quiere que la iglesia cante el error, porque sabe que es más probable que recordemos la letra que los sermones. Es más probable que meditemos en melodías que en la palabra. Y si Él puede moldear tus canciones, puede moldear tus creencias, sin que te des cuenta. Así de sutil es el engaño. Así de peligrosa puede llegar a ser la adoración sin control. Entonces, ¿qué hacemos? Regresamos a la palabra. Examinamos cada letra a la luz de las Escrituras. Nos hacemos preguntas difíciles.
¿Quién escribió esto? ¿Qué enseña? ¿Se alinea esta línea con la naturaleza de Dios o con mis emociones? ¿Magnifica a Cristo o mis deseos? ¿Declara su santidad o mi progreso? Porque la adoración no se trata de nosotros, se trata de Él. Y si nuestras canciones olvidan eso, entonces nuestra adoración ya no es adoración, es idolatría con un solo de guitarra. Necesitamos líderes valientes de nuevo, pastores que no sacrifiquen la verdad por la relevancia, líderes de adoración que se preocupen más por la santidad que por la popularidad, iglesias que prefieran el silencio a cantar mentiras, porque la presencia de Dios no se anuncia con la calidad del sonido, sino con la verdad y el espíritu. Y la verdad no se puede comprometer por la cantabilidad. Si tu programa de adoración contradice las Escrituras, no importa cuántas manos se levanten, es una mentira hermosa y conmovedora. Y esta es la pregunta que todo creyente debe responder. ¿Estoy dispuesto a renunciar a una canción que amo si ofende al Dios al que sirvo? Esa es la prueba. No es cómo se siente, no es cuántos recuerdos tengas de ella, sino si honra la verdad de quién es Dios, porque a Él no se le burla, no se le manipula, no se impresiona con nuestras armonías. Él quiere corazones que tiemblen ante su palabra. Y si tu adoración no te lleva al arrepentimiento, a la reverencia, a la entrega, entonces no te está llevando a Dios en absoluto. Si estas canciones te han conmovido, no es casualidad, sino porque la verdad tiene la capacidad de trascender el ruido. Hoy, expusimos las melodías que pueden conmover corazones, pero engañan almas, y recuperamos la adoración como siempre debió ser, santa, reverente, cimentada en la verdad. Si este mensaje te retó, no te quedes aquí. Suscríbete a este canal, compártelo con alguien que ames y sobre todo, sigue a Jesús, no a las tendencias emocionales. Que tu adoración sea un arma, no una debilidad. Soy Oliver, y es un honor para mí recorrer este camino contigo, buscando, defendiendo y cantando la verdad. Mantente valiente, mantente arraigado y hasta la próxima. Mantén tu corazón en sintonía con el cielo.